Muy buenas noches a los que están en vivo ahora mismo. Hola a todos los que posteriormente podrán conectarse para ver esta lección y feliz año a todos, deseando que este 2025 sea otro periodo de muchas bendiciones de parte de nuestro Dios y sobre todo en nuestro interés, o más bien en el interés de nuestro Dios a través del recurso o los recursos que nos permite, sea un año donde podamos estudiar o seguir estudiando mucho la Biblia a través de este canal de estudios bíblicos y también a nivel personal, lo que cada uno investiga y se prepara para entender mejor la voluntad de Dios, pero también para enseñarla a otros adecuadamente. Retomamos entonces, gracias a nuestro buen Dios, nuestro curso de estudios sobre la vida de Cristo y hoy ya vamos a abordar la lección número 23 que lleva por título El ministerio de Juan el Bautista. Esta lección ya pertenece a la parte 2 de nuestro curso que tiene que ver con el principio del ministerio de Jesús, pero antes de hablar del ministerio de Jesús tenemos que hablar del ministerio de Juan el Bautista porque aunque no iniciaron al mismo tiempo, el inicio del ministerio de Jesús dependió en cierto aspecto o punto de lo que primero hizo Juan. Los textos clave para esta sección son Mateo 3:1 al 12, Marcos 1:1 al 8, Lucas 3:1 al 18 y Juan capítulo 1, versículos 19 al 28. Y nuestro primer punto es que hablemos del hombre. Dice el Señor en Mateo capítulo 11, versículo 11, hablando de Juan, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Esta es la valoración del hombre y su obra pronunciada por el mismísimo Hijo de Dios. Sin embargo, su grandeza suprema radica en el hecho de que fue el precursor de Cristo, porque también nuestro Señor dice en este pasaje, el más pequeño, a pesar de que entre los nacidos de mujer no hay uno más grande que él, pero él vivió en una época en la que se podía decir el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Esto se debe a que Juan nunca estuvo en el reino de Cristo. Mire lo importante de la iglesia o del reino. Juan precedió al reino. Es el vínculo entre las antiguas dispensaciones y la nueva dispensación. Es la voz tronante de juicio que llama a Israel al arrepentimiento y a prepararse para su rey venidero. También hablemos acerca del parentesco y el nacimiento. Juan nació de la línea sacerdotal. Tanto Zacarías como Elizabeth eran descendientes de Aarón. Ambos eran piadosos y de vida ejemplar. Fueron elevados de la vida común por el nacimiento de este gran profeta. La visita de Gabriel a Zacarías en el templo, la aflicción de la mudez en Zacarías, la avanzada edad de la pareja y el desatarse la lengua de Zacarías en el momento de darle nombre a Juan, hicieron que los amigos y conocidos de la familia atesoraran todas estas cosas en su corazón y dijeran, como en Lucas 1:66, ¿quién pues será este niño? Juventud. La juventud de Juan es aún más desconocida o hay mucha menos información que de la juventud de Jesús. Su extraordinario nacimiento nos recuerda a Isaac, a Samuel y a Sansón. Como estos dos últimos, dice la escritura que fue dedicado al servicio de Dios desde su nacimiento. Por mandato del ángel fue nazareo, es decir, su cabello permaneció intacto, no se le cortó y se abstuvo de toda bebida fuerte o alcohólica. La predicción de que será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, dada en Lucas 1:15, se cumplió, porque luego también dice la escritura que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Esto resume todo lo que sabemos sobre la juventud de Juan. ¿Vivieron sus padres en la región desértica o se trasladaron allí después de su nacimiento? Eran tan mayores cuando nació que murieron en su infancia y dejaron al niño crecer en la región árida y desierta.
indica el plural, lugares desiertos, que siempre se dedicó a una vida, como llamamos hoy, nómada. No se pueden responder estas preguntas de manera categórica, pero es seguro que creció sin ser conocido y sin anunciarse, al igual que Jesús en la ciudad de Nazaret, y que los años de la juventud los pasó en esos lugares desiertos, donde fue guiado por el Espíritu y diariamente almacenó en su alma las explosiones de denuncia ardiente y la grandeza profética que sacudieron a Israel y llevaron a toda la nación a sus pies. Hablemos un poco del inicio de su ministerio. El ministerio de Juan no comenzó en Jerusalén, la ciudad sagrada, con todo su rico legado de tradiciones, su asamblea de líderes y sus multitudes bulliciosas. Parecería humanamente el lugar lógico para que el precursor del Mesías, del rey venidero, pues comenzara su ministerio, pero toda la personalidad y el mensaje de Juan eran el desierto. En ese escenario habló con poder o con un poder 1000 veces mayor. Transformado en un entorno de corte más tarde en su ministerio, sus atrevidas denuncias acabaron rápidamente con su vida. Hablemos de las multitudes. ¿Cómo logró Juan atraer una audiencia en el desierto? ¿Y qué audiencia? ¿Cómo comenzó? ¿Cuántos escucharon su primer mensaje? ¿Qué causó su reunión? ¿Qué fue lo que reunió a tantas personas? Isaías lo había llamado una voz. Este es el elevado título que él reclama insistentemente. En Juan 1:23 se describe como la voz de uno que clama en el desierto. Y la palabra griega boaón o clamar, en la misma pronunciación de las letras y en su raíz etimológica, sugiere un clamor tremendo y vibrante. Entonces preguntamos, ¿explicó esa poderosa voz con su impactante mensaje la rápida reunión de las multitudes, como dice el texto, que venían de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán? ¿Fueron la ardiente denuncia o la profecía de la llegada del Mesías? ¿Fue la apariencia y ese modo de vida excéntricos, salvajes e inquietantes, las expresiones externas de una personalidad monumental, como diríamos en nuestra época? ¿Fue la práctica de un rito tan singular como el bautismo? ¿Fue la atmósfera electrizada y cargada de expectativas mesiánicas lo que provocó que este meteoro encendiera a toda la nación? Fue necesario un gran milagro para reunir a la multitud el día de Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2. Los milagros de Jesús ayudaron a convocar a las multitudes. Esta figura solitaria y magnífica en el desierto probablemente atrajo a las multitudes con una combinación de personalidad, mensaje y una atmósfera de expectativas. Y aquí tenemos que hablar o pasar a hablar acerca de el mensaje. Resulta algo peculiar llamar a un hombre la voz o una voz. Sin embargo, ¿no es cada vida una voz? ¿No comunicamos todos un mensaje que es el resumen de nuestras vidas? No siempre con los labios se pronuncia este mensaje. Lo que eres habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Habla así un famoso proverbio. Toda la esencia de Juan se expresaba en su mensaje: preparad el camino del Señor. Hablemos sobre el juicio sobre la nación. El elemento principal de su mensaje es una enérgica predicación de juicio sobre la nación. Les llega a decir en Mateo capítulo 3, versículo 10 o Lucas 3:9, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Aquello que no tiene valor está a punto de ser cortado y echado al fuego. El trigo, como dice Jesús también en otra ocasión, será separado de la paja. Lo uno sería preservado y lo otro sería destruido. Sus graves denuncias van dirigidas a los ricos, a los arrogantes y a los hipócritas, a los escribas y los fariseos, los líderes religiosos de Israel. Su altivo orgullo contrasta con el humilde arrepentimiento del resto de la nación o de la multitud. Es Juan quien se dirige a él con estas palabras tan duras de generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Este mensaje encaja perfectamente con las palabras
finales del Antiguo Testamento. Porque Malaquías termina con una predicción sobre la venida de Juan y habla acerca de un juicio temible. En Malaquías 4:1 al 2 y el versículo 5 dice la palabra: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y luego, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Qué bien se ajusta este impactante mensaje de Juan al trasfondo del desierto y a su asombrosa personalidad. ¿Qué valentía tuvo para denunciar a los mismos fariseos? ¿Acaso en la predicación moderna hay algo más lamentable que la falta de condena del pecado? La escasez de visión o de valentía ha silenciado a muchos púlpitos. El modernista sostiene que no existe tal cosa como el pecado, que son solamente idiosincrasias humanas, un bien en proceso de mejorar. La teoría de la evolución ha nublado la conciencia del pecado y ha llenado a los hombres de autosuficiencia y orgullo. El mensaje de Juan es el mensaje para nuestro tiempo. Y es un mensaje, amados hermanos, que habla de arrepentimiento. Un segundo elemento en su predicación fue llamado el arrepentimiento. La inminencia de Cristo y del reino se presenta como el motivo urgente de ese arrepentimiento. Juan exigía que el pueblo diera pruebas prácticas de su pesar o de su tristeza por el pecado, como le llamaría Pablo luego en la carta a los Corintios, mediante una vida recta y un servicio generoso a Dios y a los demás. Las multitudes que habían sido excluidas de los privilegios religiosos por los líderes altaneros y que eran despreciadas como esos malditos pecadores, se apresuraron a obedecer el llamado al arrepentimiento. Pero los escribas y fariseos se mantuvieron con orgulloso desprecio a la distancia. Las multitudes mostraron su sinceridad y celo, preguntando qué debían hacer. Y se les dijo que compartieran comida y ropa con los necesitados. A los publicanos y a los soldados se les advirtió contra el abuso del poder. A los primeros se les ordenó evitar la extorsión y a los segundos abstenerse de la violencia y de las falsas acusaciones y estar contentos con su salario. Otro elemento en la predicación de Juan el Bautista fue un profundo énfasis en la impresionante, en ese momento muy impresionante ordenanza del bautismo que él introdujo. Esto era algo nuevo y es importante que prestemos atención. La limpieza ceremonial sí era común entre los judíos, ya que se enfatizaba mucho en la ley en el Antiguo Testamento. Siempre era el hombre el que se sumergía a sí mismo. Naamán es un buen ejemplo de esto allá en la historia con Eliseo. Luego, el bautismo de los prosélitos, es decir, de gentiles que querían practicar el judaísmo, sí se inició a través de un bautismo, pero eso fue una práctica que vino mucho tiempo después y no era más que una imitación del bautismo cristiano. La limpieza ceremonial practicada entre los judíos y especialmente entre la secta de los esenios se realizaba repetidamente, día tras día, pero el bautismo de Juan era un acto único. Además, Juan predicaba que su bautismo, muy importante esto, y note lo que dice el texto, era de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Esto es completamente diferente de una limpieza ceremonial. Otorga un profundo significado moral y espiritual a la ordenanza. Debió de causar sensación que Juan se presentara como el administrador del bautismo para todos aquellos que se arrepentían y prestaban atención a su mensaje. Aquellos que se preguntaban cómo el bautismo puede ser para el perdón de los pecados, también deberían preguntarse cómo la muerte de Cristo puede ser para el perdón de los pecados. Los que desprecian la idea de que el agua tenga algo que ver con la salvación, también deberían considerar cómo la sangre de un ser humano puede tener algún papel en el plan divino de la redención. Es el misterio de la necesidad de la obediencia del hombre en el bautismo
más grande que el de la necesidad de la muerte de Cristo en la cruz? Hermanos, amigos que visiten luego este canal, es prerrogativa de Dios ofrecer el perdón, pero estipular también los medios. Y es nuestra responsabilidad obedecer. Y hablando de obedecer, hablemos del mensaje mesiánico de Juan el Bautista. El clímax del mensaje de Juan es la impactante predicción de que el reino de los cielos está cerca y que el Cristo está a punto de aparecer, o el Mesías. Sin duda, esto despertó el interés entusiasta de toda la nación. Todo Israel, y especialmente los galileos, ardían en esperanzas mesiánicas en ese tiempo. Solo era necesario el anuncio de Juan para terminar de encender la atmósfera. De todas estas partes se lanzaba la pregunta a Juan: ¿eres tú el Cristo? Y cuando vamos al capítulo 1 del Evangelio según Juan, encontramos su negación, que estaba expresada en términos tan humildes que añadían aún más al fascinante panorama de la grandeza del Mesías o el Cristo. El largo párrafo introductorio con el cual Lucas comienza su relato del ministerio de Juan es muy impresionante, porque intenta establecer la fecha del ministerio de Juan desde 6 puntos de partida diferentes. Esto generalmente ha sido comparado con la introducción de la historia secular de Tucídides. Este esfuerzo en 6 facetas muestra la dificultad de fechar los eventos en aquellos tiempos antiguos. Tenías que dar varias referencias. Es como damos la dirección aquí en mi país. Cuando queremos decirle a alguien cómo llegar a la casa de otro o cómo llegar a un negocio, le decimos: mira, te vas por aquí directo, caminas más o menos tantos minutos y luego vas a la derecha y luego a la izquierda y luego a la derecha, y entonces caminas como 2 minutos más y entonces hay un lugar allí. Bueno, ese no es, sino el que está enfrente. Bueno, tampoco es, sino el que está al lado. Así damos las direcciones en nuestro país. Nuestros hermanos centroamericanos están muy avanzados en esto, y cuando me ha tocado visitarlos los escucho decir: bueno, esto está 300 metros norte y luego 250 sureste o algo así. Y créanme que no puedo llegar a esa dirección. Yo ni siquiera sé dónde es el norte, el sur, el este y el oeste. No lo sé. Cuando estoy parado en un lugar, no sé dónde están esos lugares. Entonces, en la antigüedad, para tratar de dar la referencia, incluso de cuándo se hizo algo, tenías que decir: bueno, en el año tal del rey, y en ese mismo tiempo pasó una hambruna, y en ese mismo tiempo sucedió tal cosa, y en ese mismo tiempo también se dijo esto y lo otro, dar todas las referencias posibles. Esta forma de reportar el asunto de parte de Lucas también muestra que se trata de un evento de suma importancia. En cuanto al significado del 15º año del reinado de Tiberio César, por favor revise la lección sobre la fecha del nacimiento de Jesús, donde vamos a encontrar la explicación a todas esas referencias que da Juan allí, hablando del inicio del ministerio del Bautista. Ahora hablemos del lugar. En Mateo capítulo 3, los versículos 5 y 6 se dice: toda la provincia de alrededor del Jordán. Esta expresión abarca una porción considerable del Valle del Jordán, al menos hasta el norte, hasta Sucot. Podemos leer segundo de Crónicas 4:17. El Bautista, por lo tanto, se desplazó hacia el norte desde el desierto de piedra caliza en la ribera occidental del Mar Muerto, y quizás recorrió toda la longitud del valle hasta que llegó a los límites del Mar de Galilea. A veces Juan estaba en una ribera y otras veces en la opuesta, pues leemos sobre su labor en Perea en Juan capítulo 10, versículo 40. Su elección del Valle del Jordán como su ámbito de trabajo estuvo en parte determinada por la necesidad de que hubiera suficiente agua para la inmersión, porque el bautismo no es rociamiento ni aspersión, es inmersión. También hablando acerca de este hombre, tenemos que hablar de un tema curioso: el atuendo, su manera de vestir. El atuendo de Juan compartía la sombra de la austeridad con el desierto.
Vagaba él por el desierto o lugares desiertos y lo hizo durante gran parte de su vida. Nunca se le representa siendo recibido en el hogar de un amigo, como muchas veces se dice de nuestro Señor Jesús. Literalmente se puede decir que él no tenía un lugar donde recostar la cabeza, por lo menos un lugar como los demás. Fue criado en lugares desiertos, leímos anteriormente. Durante su ministerio se desplazaba según la necesidad de encontrar agua lo suficientemente profunda para las inmersiones o según lo dictaran sus deseos. Y a donde quiera que fuera, las multitudes lo seguían. Vestía un manto simple y áspero de tela tejida con pelo de camello. Este parece haber sido el tipo de manto que utilizó Elías. Si vamos a Segundo de Reyes 8:10, capítulo 2, versículo 8. Un cinturón de cuero dice que completaba su atuendo. Entonces los críticos han tenido extensas discusiones sobre otro aspecto de Juan y es aquello de que él comía langostas. Y quizás a muchos de nosotros, una lectura a priori, nos parezca curioso porque cuando leemos de alguien comiendo langostas, pues pensamos en algo muy rico, por lo menos la mayoría de nosotros, pensamos en algo muy rico, muy costoso, muy exclusivo, que solo se puede comer ciertas veces al año y bueno, a veces es tan difícil que este servidor en la edad que ya tiene, que hay años acumulados aquí, hasta el día de hoy no la ha probado jamás. No es tan fácil comer langosta. Entonces uno dice, oye, este hombre comía como los ricos porque comía langostas, pero en la Biblia el término langostas, si no siempre, se va a referir el 99% de las veces a un insecto y no a lo que encontramos en el mar y que están ricamente servidos en estos restaurantes a la orilla del océano. Entonces, como se habla de comer insectos, los críticos han tenido extensas discusiones sobre si realmente Juan se alimentaba de ello. Por ejemplo, Shane, uno de estos analistas, piensa que es imposible que un hombre comiera con regularidad estos insectos o estas langostas. Él cree que la palabra en el texto original significaba algarrobas. Cita al hijo pródigo que había compartido las algarrobas o quería que le compartieran las algarrobas que comían los cerdos. Algunos primeros comentaristas en Siria dijeron que Juan comía las raíces de plantas y no langostas. De hecho, el evangelio usado por los ebionitas contenía la palabra ecrides, que significa pasteles dulces, en lugar del término griego acrides, que significa langostas y que es el que debe estar en el idioma original. Esto presentaría a Juan disfrutando de lujos en lugar de austeridad y le daría una dieta rara, bastante unilateral, porque imagínense, comía, según ellos, pasteles dulces y aparte comía miel. Es extraño que esto haya causado tanta discusión o que un estudioso se ocupe tanto de revolver los huesos secos en su estudio como para saber tan poco sobre la vida real. Hermanos, las leyes mosaicas expresamente permiten o permitían que se comiera 4 tipos de langostas y estos insectos, repito, y los pobres de Palestina todavía, incluso en la actualidad, comen de estos insectos. Cuando las grandes nubes de langostas cruzan las islas Filipinas, oscureciendo el cielo, los habitantes de allí salen y capturan cantidades enormes para luego celebrar un gran festín. ¿Sí? Ahora, algunos piensan que la miel que comía era obtenida de una planta, pero todavía hay gran cantidad de miel de abejas silvestres en los bosques de Palestina. ¿Cuánta habría en los tiempos de Juan? Él vivía en el desierto, vestía ropas del desierto y comía las casas comida del desierto, es decir, langostas y miel silvestre. Sus rigurosos hábitos hicieron que sus enemigos llegaran a decir, como se registró en Juan 11:18, demonio tiene. Hablemos ahora del mensaje. La condena de Juan al pecado era particularmente osada e incisiva. Les dije que me faltaba una diapositiva y ya la detecté. La que sigue luego de esta era
el mensaje. Así que en sus notas, si está tomando notas, usted coloca por favor el mensaje. La condena de Juan al pecado era particularmente osada, o como decimos más comúnmente, atrevida e incisiva, es decir, iba directamente al pecado del individuo. Lucas resume su acusación general, mientras que Mateo muestra que sus cargos estaban dirigidos particularmente contra los fariseos y saduceos. Los llamó, como ya vimos, generación de víboras. Las metáforas de Juan, al igual que de la profecía, versículo 5, provienen del desierto, víboras, piedras y árboles estériles. Era de esta región austera, pero fresca e inmaculada, y no de la ciudad santa, pero contaminada, que procede el movimiento regenerador de Juan el Bautista. Lea Isaías 41:18. Ahora, ¿por qué criticar a los fariseos y saduceos cuando ellos dicen que estaban viniendo a su bautismo? Esta frase no indica necesariamente que ellos estaban aceptando el bautismo de Juan. La advertencia de no depender de su linaje o parentesco con el padre Abraham sugiere que ellos despreciaban el mensaje que predicaba Juan. Juan 1:19 y Mateo 21:25 muestran que los líderes religiosos, en lugar de obedecer o someterse a su movimiento, simplemente enviaron mensajeros para cuestionar a Juan y evaluar su importancia. Sin duda, la característica de la hipocresía de los fariseos es la causa de las severas advertencias de Juan de no aceptar su bautismo como una mera forma religiosa, como un rito externo, sino de producir frutos dignos de arrepentimiento. Una de las frases, si no la que más famoso ha hecho a Juan. Luego en Mateo 3:12 se habla del aventador, dice, el aventador está en su mano, hablando del Mesías. Y el aventador es una pala de madera con la que se lanza el grano al aire para que la paja sea llevada por el viento mientras el grano más pesado cae a la era. El bautismo con fuego es otra de las cosas también mencionadas en esta predicación de Juan y ha sido interpretado de varias maneras. El bautismo con fuego ha sido interpretado como, número uno, las lenguas de fuego que se vieron en Pentecostés. Número dos, las pruebas y tribulaciones del cristiano. Número tres, el poder iluminador del Espíritu. Número cuatro, el castigo eterno de los impíos. Las primeras tres interpretaciones harían que el bautismo con fuego y el bautismo con el Espíritu sean una misma cosa. En cambio, la última interpretación establece que son dos bautismos diferentes. El bautismo con el Espíritu Santo para los justos y el bautismo con fuego para los impíos. Esta última explicación debe ser la correcta, ya que Juan difícilmente utilizaría el término fuego con significados completamente diferentes en el mismo pasaje o en el mismo contexto. En el versículo anterior y en el siguiente ya había dicho, y va a pasar a decir después, quemará la paja en fuego que nunca se acabará, que se refiere sin duda al castigo eterno y no al bautismo en el Espíritu Santo. Esto argumenta con fuerza que el mismo significado corresponde al versículo anterior. Esto encaja con la profecía en el último capítulo de Malaquías, que ya leímos, donde se usa frecuentemente la palabra fuego, pero en el sentido de castigo. Bien, el bautismo en el Espíritu Santo es interpretado por algunos como la experiencia espiritual común de todos los cristianos. Casi que la prueba, si no la prueba, de que eres cristiano. Si no has sido bautizado en el Espíritu Santo, no eres hijo de Dios. No te ha aprobado Dios como su hijo. Pero las palabras de Jesús en Hechos, capítulo 1, versículo 5, dejan claro que esto se refiere al bautismo milagroso en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Incluso algunos hermanos entienden que este bautismo en el Espíritu Santo fue compartido por la familia de Cornelio allá en Hechos 10:44 al 48, sobre lo cual no vamos a argumentar ni a explicar nada en esta ocasión, porque tenemos todo un curso sobre el Espíritu Santo en este mismo canal que usted puede visitar posteriormente y buscar especialmente la lección
ojalá pueda verlas todas, pero puede ir particularmente a la lección sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 1:5 declara que el bautismo en el Espíritu Santo ha de suceder no muchos días después de que Jesús ascendiera al cielo, pero no iba a pasar esto con el bautismo en fuego. Había algunos de cada clase delante de Juan el Bautista mientras él hablaba, algunos que serían bautizados en el Espíritu Santo, otros serían bautizados en el fuego. Y Cristo es el administrador de ambos bautismos, como podemos verificar en Juan 16:7, Hechos 1:1 al 8 y segunda de Tesalonicenses 1:7. Todo el ministerio de Juan fue una profecía ardiente y un testimonio acerca de Cristo que iba a quitar los pecados del mundo. Jesús mismo rara vez dio una declaración más apasionada que cuando habló en defensa y alabanza de Juan y declaró: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y si queréis recibirlo, él es aquel él es aquel Elías que había de venir. Mateo capítulo 11, versículo 11 y versículo 14. Hasta aquí, amados hermanos, nuestra lección número 23, el ministerio de Juan el Bautista, ya en nuestra segunda sección, el comienzo de su ministerio, hablando de nuestro Señor Jesús, porque, como recordamos, nuestro curso lleva por nombre Estudios sobre la vida de Cristo. Que el Señor siga bendiciendo nuestros esfuerzos de estudiar su palabra y, como decía al inicio, bendiga a todos, a sus familias, a sus congregaciones en este nuevo año y nos permita compartir mucho acerca de la palabra de Dios en este curso y en otros temas.